pasó que de buenas a primeras fueron casi 3.500 o por ahí, ¿no? 3.549 por ahora. Administradores de edificios. ¿Qué se detectó? ¿Qué pasó? No, salió una nueva ley hace 2 años en la legislatura de la ciudad que regulaba y cambiaba las condiciones en la actividad del administrador. Claro. Como consecuencia de ello, hicimos un reempadronamiento de todos los administradores. Este reempadronamiento se hizo con el fin de saber cuántos eran, porque habíamos notado que había muchos administradores que se habían inscrito por única vez y no se presentaban. No es un tema menor que se presenten o no en el gobierno de la ciudad, porque son los controles que hace el gobierno, con lo cual el administrador que no está inscripto es por algo, ¿no? O sea, si uno... yo le pongo un subrayado trucho, ¿puede ser? Bueno, eso exactamente. Entonces lo que hicimos fue, con varios plazos, digamos con dos prórrogas inclusive, pedirles que se vuelvan a inscribir y que presentaran determinada documentación. Es decir, estaban advertidos. Estaban advertidos y dimos 2 prórrogas. Y quiero aclarar que tampoco los requisitos que pedimos no eran hacer un curso en Harvard, o sea, no era nada de otro mundo. Eran simplemente requisitos básicos, como un curso, como no tener antecedentes penales, como no estar inhibido comercialmente y determinados requisitos, entre comillas, menores. Nos llevamos la sorpresa que de los 8.000 que teníamos inscriptos, prácticamente han quedado un poco más de entre 4.300 y 4.500. Es una proporción muy grande. Sí, casi el 44% del padrón de los administradores ha sido dado de baja. Por eso ahora lo que le queremos pedir a la gente es que controle en su edificio, que le pida la matrícula de administrador y que se fije si ese administrador está inscripto. Porque si no se inscribe, es porque en algo raro anda. Es una de las... no está bien decirlo de esta forma, pero para que se entienda. Es uno de los oficios, subrayado también, más sospechados, o por lo menos más criticados, sí, ¿no? Por el común de la gente que, como siempre digo, vive en departamentos, vive en grandes conglomerados. Siempre el administrador de edificios tiene algún problema, o por lo menos al ser tanta gente a la que le tiene que responder, algún problema surge. Tiene que tener una capacidad, una idoneidad para ese manejo realmente muy importante. Entre los puntos que se refieren a la idoneidad, precisamente, sí, ¿cuáles son los que exige la Ciudad de Buenos Aires? No, los principales. El principal es básicamente haber hecho un curso en el cual esté capacitado para ejercer la actividad. A mi criterio habría que avanzar un poco más con lo que creció el tema de administrador de consorcio, y yo me gustaría hacer algo que sea ya de nivel universitario, con una capacitación un tanto más importante. Hay que tener también conocimientos administrativos, conocimientos legales, con lo cual la función del administrador no es una función más. O sea, con lo cual creo que tenemos que avanzar en ese punto también la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en agravar los requisitos. Juan Manuel, y esto que es muy importante porque además daría seguridades y tranquilidades. Cuando uno piensa que son 3.549 los que han quedado en esta primera etapa fuera de la inscripción, fuera del circuito, ¿muchos de ellos estaban administrando edificios o estaban...? No, una gran cantidad estaban administrando, sí. ¿Qué va a pasar con esos vecinos? No, ahora lo que vamos a salir ahora es, vamos a publicar, ya lo publicamos en el boletín oficial, con lo cual ahora en la página defensadelconsumidor.gov.ar, dentro de Defensa del Consumidor, lo que vamos a hacer es que la gente consulte, vamos a publicar el listado para que vean si su administrador está inscripto o no. Y vamos a ver las denuncias que tengamos de la gente, de los consorcistas, si ese administrador no está inscrito, para poder actuar las medidas correspondientes. Pero no puede generarse, por ejemplo, una corrida, así como se habla de las corridas bancarias, una corrida de reuniones de consorcio, por ejemplo, para saber en qué situación nos encontramos ahora que nuestro administrador fue interdicto, ¿no? De acuerdo a lo que se publicó y a lo que la ciudad ha determinado. Sí, en realidad sería bueno que la gente... Esto volvemos a algo que si la gente no participa y no se compromete en su edificio, también es muy difícil. O sea, necesitamos la ayuda y la denuncia para que nos digan: tengo un administrador en mi edificio que no está registrado. Con la denuncia nosotros actuamos. Igual vamos a actuar de oficio con inspectores y con determinada información que ya tenemos en el registro. Pero siempre la colaboración de la gente es fundamental. Son un montón de edificios en la Ciudad de Buenos Aires. Van a llover las consultas, ¿eh? Sí, van a llover las consultas. Ya están lloviendo. Estamos poniendo más personal. Estamos poniendo nosotros a dónde debe comunicarse. Sí, a cualquiera, exactamente, al teléfono 147. Se pueden dirigir a Moreno 1170, a los consorcistas, que es donde está nuestra oficina personalmente, porque a veces por teléfono es más difícil. También se pueden dirigir personalmente. Tenemos 2 personas para atender este tipo de reclamos, más la cantidad de gente que ya está en el registro. Como dice siempre nuestra presidenta de la Liga de Amas de Casa, cuando el tema tiene que ver específicamente con la defensa, en este caso de la familia, y la familia puede quedar desprotegida en su vivienda,
nosotros tratamos de convocar a las personas idóneas para que nos den, por lo menos, el paso de la solución inmediata o la que se viene. Por eso, muchas gracias por venir, Juan Manuel. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Gracias. Nosotros seguimos aquí, hay que defender a la familia, y esta forma de defender a la familia, como dice Irma siempre, es clave. Administradores sanos, administradores idóneos y administradores que no despierten ninguna sospecha. Yo diría todo lo contrario. Seguimos. You don't need to be a scientist. The latest technology is at Garbarino. Cámara digital Samsung a solo 1.299 pesos. Adquirieron cuotas fijas sin pesos con crédito Garbarino. El futuro está en Garbarino. Tecnología. Notebook Samsung con Windows 7 llévala con 10% de descuento, solo 2.969 pesos y 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito de BBVA francés. Frávega, primeros siempre. Hoy más que nunca nos renovamos. Gas Natural Fenosa, con toda la energía del mundo. Recordar, la semana pasada fue un día importante, no, el de las elecciones también. El día importante tiene que ver con muchas cosas que usted, señora, que nos escucha, que nos ve desde hace ya bastante tiempo aquí en el programa de la Liga de Amas de Casa, lo reiteramos y machacamos sobre el tema. Tiene que ver con la osteoporosis, toda la prevención, pero fundamentalmente la inmediata concurrencia al médico cuando usted tiene algún síntoma. Es algo bastante habitual, sobre todo en las damas y cuando van avanzando en la edad. Fue el Día Mundial de la Osteoporosis el 20 de octubre, así que fíjese, estamos bien cerca, fue la semana pasada, lo recordamos nada más. Pero ahora vamos a ir Usted muchas veces habrá escuchado, pero muchas veces, está estresado, tiene estrés, y no sabe lo que es el estrés, se lo confunde con varias enfermedades, es el conjunto de varias enfermedades, tiene que ver con un problema psíquico, tiene que ver con un problema de trabajo físico. ¿Qué es el estrés? Entre otros detalles, porque vamos a ir avanzando a través del estrés usándolo como trampolín para otras cuestiones que están muy relacionadas con el individuo, con usted, con la familia, por supuesto. Estamos con el licenciado Pablo López, a quien le damos la bienvenida. Pablo, mucho gusto de conocerlo. Usted pertenece al Instituto de Neurología Cognitiva, INECO, en donde se avanza sobre todos estos temas que tienen que ver con la memoria, la conducta, que tienen que ver con el estrés, que tienen que ver obviamente con la ansiedad, con el pánico. Y un poco también la depresión. Y la depresión. Todo esto, que parece un paquete único, es absolutamente un paquete disgregado. Que tendríamos que ir desarmándolo, ¿no? Bueno, podemos aclarar un poco cuál es. Me gustaría saber qué es un estrés, pero en términos reales, ¿no? El estrés es todo aquello que a nosotros nos involucra un esfuerzo desmedido y con los cuales los recursos que tenemos para afrontar la situación o lo que sucede en ese momento está limitado o lo vivimos como limitado. Y entonces es una combinación entre lo que nos exige el medio, ¿sí?, y los recursos que nosotros tenemos. En ese contexto, en esa relación que hay entre estas dos cosas, digamos, podemos desarrollar síntomas de ansiedad y síntomas de depresión, pero no es lo mismo si estoy estresado que estoy ansioso o nervioso o estoy deprimido. Uno puede estar estresado y no deprimirse, por ejemplo. Exactamente, o estar deprimido sin que haya estrés. ¿Sí? Ahora, el estrés tiene a su vez manifestaciones físicas, ¿no? Es algo que realmente uno lo ve en la somatización permanente, en distintas áreas del cuerpo, en distintas cuestiones que tienen que ver con la salud, ¿no? Exactamente, como los recursos están excedidos, es decir, vivimos como limitados y a su vez están sobreexigidos por el medio, se genera toda una activación de nuestro sistema nervioso, ¿sí?, que puede generarnos palpitaciones, taquicardia, sudoración, aumento de la presión arterial, ¿sí? Es la respuesta fisiológica ante... Claro. Imaginemos como que es un motor que está sobreexigido todo el tiempo, ¿sí? Entonces, está a 5.000 revoluciones en el tránsito. Exactamente. Entonces, hay una activación desmedida y eso lleva a un desgaste progresivo. Ahora, si uno tiene y toma en cuenta, y seguramente quienes nos están viendo lo van a determinar de esta forma, el mundo que nos toca vivir, sobre todo aquellos que viven en la ciudad o en el Gran Buenos Aires o en las grandes urbes, mejor dicho, hay un sometimiento permanente del medio a lo que uno puede llegar a ofrecer.
Y en esto involucro los trabajos, es decir, las profesiones, los trabajos diversos, a los mismos estudiantes. Me meto también con el tema, hasta con el deporte y las relaciones familiares. Exactamente. ¿No? Todo esto influye. Todo lo que vos dijiste son fuentes de estrés. Ajá. La vida urbana es una fuente Nada de estrés. menos. ¿Sí? Nada menos. El trabajo es una fuente de estrés. ¿Sí? Lo que pasa es que hay una gran discusión con el hecho de que si esta es la etapa o digamos, el ciclo de la evolución del hombre donde más estrés tenemos. Eso hay una gran discusión a nivel científico, ¿sí? Porque digamos, ¿es lo peor esta etapa? O no sé, la vida feudal era mejor que ahora. ¿Sí? Claro. O el hombre primitivo que estaba todo el tiempo Hay que ponerse en el contexto. Exactamente. Que estaba expuesto a ser agredido, a ser matado o a ser invadido, depende como de cada época. Entonces, esto del aceleramiento actual es algo que está discutido. Incluso ya hay muchos autores especialistas en el estrés que hablaban de este aceleramiento en la vida cotidiana en la década del 60. ¿Sí? Y decían, los últimos 100 años ya teníamos este nivel de aceleramiento que nos llevaba a un mayor estrés. O sea que estaríamos hablando de 1865. Con lo cual eso todavía no está muy claro. ¿Sí? Y hay algo que es muy importante. Pero sí se asocia a los tiempos modernos. Es decir, después de 1865 nos acercamos al siglo XX, a la revolución industrial y a la minería al principio del siglo. Está todo más... Exactamente, pero lo que algunos te dirían es lo que cambió es la fuente de estrés. No cambió el nivel de estrés. Pero es una discusión. Algunos dicen que sí, que esta es la peor época con respecto al estrés y que estamos mucho más sobreexigidos. Ahora, no hay una exageración, perdón que interrumpa, no hay una exageración en esto de definir a todo lo que nos pasa como, oye, lo que pasa es que está estresado, lo que pasa es que tiene estrés. ¿Hay una sobrevaloración o mala valoración del estrés? Bueno, lo que pasa muchas veces es que el estrés cumple el mismo rol que el virus para los médicos. ¿Sí? Claro. Cuando uno no se puede... Es una virosis. Claro, cuando no se puede explicar algo, es estrés. ¿Sí? O es un virus. Y en realidad no es tan así. Hay una distinción que es importante, que es entre estrés y distrés. ¿Sí? El estrés es aquello que nos activa y que moviliza nuestros recursos para afrontar algo. Correcto. ¿Sí? El distrés es cuando esa respuesta de estrés es muy excesiva. ¿Sí? Tan excesiva que pone en riesgo nuestra salud. Para decirlo claramente y que se entienda, es decir, si nosotros estamos todo el tiempo sobreexigidos, ¿sí? las fuentes de energía de nuestro organismo se agotan. Cuando eso pasa, comienza a utilizar los recursos del sistema inmunológico. Entonces, al utilizar esos recursos... El motor está funcionando sin aceite, pero ahí tiene buena agua y todavía no se calienta. Exactamente, pero eso baja las defensas y estamos más propensos a desarrollar alguna enfermedad médica o alguna enfermedad psicológica, ¿sí? Sea trastornos de ansiedad, trastornos del estado del ánimo, depresión, ¿sí? Estamos más vulnerables, ¿sí? a lo que anda dando vueltas. Es decir, volvemos entonces a tratando de no mezclar las cosas, ¿no? A los viejos al concepto inicial de esta conversación. Sí. No confundir el estrés con la ansiedad o con el pánico, porque forman parte a lo mejor del estrés, o digamos es una manifestación del estrés. Exacto. O podría serlo. Los que tienen estrés pueden tener ansiedad o depresión, y los que tienen ansiedad no necesariamente están estresados. La gran pregunta, la ansiedad, ¿es algo que pasa de lo normal? Es decir, yo estoy ansioso de recibir un premio determinado, mi sueldo, a la enfermedad de la ansiedad. ¿Cuál es la enfermedad de la ansiedad? ¿Cuál es el límite, si es que existe alguno? El límite está puesto en la intensidad, ¿sí? Y en la recurrencia de la respuesta de ansiedad a lo largo del tiempo, y a su vez si esto tiene un impacto en la vida cotidiana de la persona. La ansiedad de por sí es algo normal, es una respuesta de nuestro organismo ante situaciones que son percibidas como amenazantes, ¿sí? Cuando vemos un peligro, nosotros respondemos con ansiedad para estar preparados a enfrentar ese peligro. Ahora, cuando nosotros reaccionamos con ansiedad, cuando no hay un peligro inminente, algo está funcionando mal. Claro. Es como una alarma que está descalibrada. Es una alarma. ¿Sí? Me quedaron muchos temas que seguramente Irma los va a ir desarrollando en próximas reuniones, porque otra invitación tiene que haber, porque me quedó nada más ni nada menos que en el tintero el pánico. El pánico. Que el pánico es algo para desarrollarlo en forma independiente. Sí. Sabemos lo que es el estrés, sabemos que existe ansiedad, sabemos cómo puede derivar en temas médicos o psicológicos. Nos quedamos un poquito más tranquilos porque algo más sabemos, pero lo vamos a convocar de nuevo. Perfecto. ¿Te parece? Un gusto para mí. Y nosotros de esta forma terminamos el programa de hoy, por supuesto manifestándole a las amas de casa que todo lo que hacemos aquí, este trabajo que se realiza, es absolutamente por el bien de la familia. Por usted, por supuesto, por sus hijos y por todos los que integran esta sociedad argentina, que esperemos esté lo menos estresada posible. Nos encontramos la semana que viene.